El día de hoy, vamos a abordar las estrategias asociadas al contexto. Son Perfecto, ¿puedo validar el estrategias, comentario? son estrategias que las he recopilado como en esta categoría, dado que muchas de las acciones que se pueden realizar allí, pues son supremamente pertinentes al desarrollo profesional y están basados más como en los fenómenos, en los casos, en situaciones del contexto. En ese sentido, entonces, por eso las he agrupado en esta categoría, pero también es importante reconocer que puedo aplicar otras o puedo combinar estas estrategias con otras de las cuales hemos visto en los encuentros anteriores, como algunas estrategias de aprendizaje autónomo y también de trabajo colaborativo. Bien, entonces es importante reconocer que la comprensión del contexto eh, desde una relación con el aprendizaje y todo ello pues asociado a la innovación pedagógica. Hoy vamos a trabajar entonces el storytelling, el método de casos, el análisis de dilemas éticos, el aprendizaje basado en fenómenos, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. Para ello, he tomado como referencia un material muy interesante del Tecnológico de Monterrey. Es un material que tiene licencia de Creative Commons, entonces pues podemos utilizarlo como base para nuestro trabajo. Y en el material pues que quiero presentarles hay algunos ejemplos que nos pueden servir de base para adaptar a nuestras asignaturas y a nuestras disciplinas. Vamos entonces con el storytelling. Storytelling es una narrativa y pues allí eso se convierte como en una herramienta creativa para el aprendizaje y lo que permite es que los estudiantes tengan una reflexión en torno a un suceso. Se puede utilizar de diferentes maneras con grupos interculturales para producir enseñanza. Y desde allí, pues se pueden generar en los alumnos, en los estudiantes, múltiples sensaciones emocionales y promover también diversos puntos de vista. El storytelling consiste entonces en estudiar un objeto o suceso que puede enlistar emociones en una narración y es utilizada para nombrar estructuras o campos que captan en el momento justo y preciso la atención de un auditorio. Para ello entonces se plantea una historia con un enfoque específico y un hilo argumental que permita transmitir contenido preciso para cumplir con el propósito, que es enlazar y conmover al participante para que la narración quede en su memoria a largo plazo. El storytelling permite también como ampliar esa experiencia de enseñanza y aprendizaje, porque nosotros como maestros también somos contadores de historias y tenemos muchísimas experiencias también que narrar. Entonces allí el uso de diferentes disciplinas utilizadas a través de esa oralidad o de la narración digital, porque lo podemos hacer de manera verbal o también apoyados de la narración digital, pues entonces allí se permite que podamos innovar también como desde nuestras estrategias didácticas. Es muy utilizado en el campo de los negocios, de la literatura, de las ciencias sociales y pues el storytelling se acopla a las necesidades del objetivo o meta y se enfocan como más bien en construir un lazo emocional entre el estudiante y la situación. Y pues eso lo hace un proceso que sea como un proceso muy reflexivo. Bien, ¿cuáles son entonces los roles que se observan allí? Pues el rol del profesor y el rol del estudiante. El profesor es quien plantea la historia como una narrativa para generar emociones.
Además, selecciona el medio y los recursos para contar la historia, ya sea de manera digital o a través, como les dije ahorita, de la exposición oral. Además, el profesor debe mantener la curiosidad y la fascinación del auditorio. Es decir, debe atrapar al estudiante y motivarlo en esa historia que está contando. Además, debe liderar el desarrollo del aprendizaje del estudiante a través del vínculo establecido con los fragmentos del relato, para que exista una conexión emocional e intelectual del contenido con la exposición narrativa. Entre tanto, el estudiante pues participa activamente en la historia, puede plantear posibles acciones del personaje principal y también puede dar sentido a la narrativa desde su propio contexto. Entonces, miren que aquí el estudiante también es un participante activo del proceso. Se puede hacer una variación en el storytelling y es que podemos nosotros narrar la historia, pero también el estudiante, podemos pedirle al estudiante que lo haga. Aquí en la presentación, entonces, como les dije al inicio, hay unos ejemplos y hay un modelo Canvas para poder hacer como la planeación del paso a paso de cada una de las estrategias que vamos a trabajar. Y aquí en esta diapositiva presento algunas herramientas TIC que nos pueden servir para narrar las historias. Entonces tenemos a Slide Story, Storybeard, Powtoon, que es una muy conocida para este tipo de animaciones. Aquí podemos hacer animaciones de una manera sencilla. Se pueden subir las animaciones de Powtoon, que yo haga en Powtoon, las puedo subir a YouTube. Y hay otras como Toontastic, que es una aplicación móvil. Y Storyboarder es una aplicación que nos permite crear historias a través de dibujos y tiene como más un sentido quizás artístico, porque nosotros somos quienes podemos hacer como las escenas, ¿sí? Muy bien. Entonces acá estas diapositivas que vienen son tomadas del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y pues nos presentan un ejemplo de cómo podemos trabajar el storytelling con nuestros estudiantes. Esta es como el canvas de diseño, es decir, cómo puedo yo diseñar esa historia. Entonces, lo primero que nos presentan es el objetivo, es decir, ¿qué deseas lograr a través de este ejercicio de storytelling? Es decir, debemos tener también como muy claro cuál es el propósito de usar esta técnica. Identificar los objetivos de aprendizaje de esta actividad y recuerda que puede ser utilizada para contextualizar un tema, para explicar un concepto o un proceso, o como un eje articulador del curso completo. También es importante allí describir el tema, el proceso o el concepto que será explicado a través de la actividad. Eso pues como primer elemento, el objetivo. También es importante definir los personajes. ¿Quiénes serán los personajes que se van a involucrar en la historia? Indicar los roles y las características más importantes. Y se pueden ir asignando el nombre de los personajes también. Otro de los elementos fundamentales es el contexto. ¿Por qué? Pues porque allí es donde se va a desarrollar la historia. Entonces, allí es importante describir la situación inicial en la que se desenvuelve el personaje principal. El siguiente paso es la llamada a la aventura. Y se puede uno preguntar sobre a qué situación se enfrenta el personaje principal, qué personajes vas a introducir en esta parte de la historia y además relata una problemática o una situación inesperada que enfrentará el personaje principal.
Algunas alternativas es que podemos diseñar como ciertas situaciones que el personaje principal pueda resolver. Además, mencionar los diferentes escenarios que pudiera seguir y las consecuencias que enfrentaría ese personaje. Después viene la decisión. Entonces, ¿cuál será la decisión que tomará ese personaje? Describe el análisis que hace el personaje sobre sus alternativas y la conclusión a la que llega al tomar su decisión final. Y como último está el desenlace. Entonces, ¿cómo termina la historia? ¿Qué cambios hubo entre la situación inicial y el desenlace final? Y obviamente se relata al final de la historia. Aquí es importante tener en cuenta, pues como algunos elementos de logística, podemos utilizar recursos gráficos, imágenes, pues una presentación, un video, música, incluso también se podría llevar pues como diferente utilería al salón. En este caso, pues como estamos utilizando herramientas tecnológicas, pues podemos partir incluso como de una película o de un fragmento de una película para poder narrar o contar una historia. Aquí ya está el ejemplo de acuerdo a estos elementos que les acabo de mencionar. Entonces están los objetivos planteados, que el objetivo es comprender las formas de resolver conflictos por medio de una historia y entender algunas formas de negociación que permita conservar buenas relaciones entre los involucrados. Hay tres personajes que son Juan, Pedro y el cliente. ¿Cuál es el contexto? Juan y Pedro son copropietarios de una tienda de autopartes. Juan, de 30 años, cuenta con un estilo agresivo de negociación y es un poco impulsivo. Pedro, de 47 años, con un estilo conservador de negociación, calculador y tranquilo. Recientemente, Juan y Pedro se han visto en la necesidad de aumentar los costos de sus piezas debido a la inflación. Miren entonces que aquí el contexto nos permite reconocer a los personajes, pero también una situación de aumento de costos en las ventas de acuerdo a la empresa que ellos tienen. Uno de los clientes frecuentes del negocio de autopartes de Juan y Pedro está molesto porque han aumentado el precio de una pieza que él compra en gran cantidad y de forma concurrida. Ha llamado para exigir que se le mantenga el precio de las piezas o buscará otro proveedor. Wilson por aquí nos tiene una pregunta, que si en esta estrategia yo doy pautas en el modelo Canvas o los estudiantes pueden generar su propuesta. Ahí están las dos alternativas, Wilson. Esta es la alternativa del profesor, es decir, este es el modelo como de diseño y de planeación del profesor. Y hay otro modelo que es para que el estudiante lo pueda plantear, ¿sí? De todas maneras, los estudiantes también pueden generar su propio modelo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo este es el modelo de la planeación del profesor y también existe un modelo para que el estudiante lo pueda desarrollar. Bien, Juan entonces ha respondido que de ninguna manera le mantendrán el precio y que no necesitan de su compra para mantener su negocio. Pedro, al enterarse de esta respuesta, se preocupa por la pérdida del cliente y le reclama a Juan por su forma de actuar. Aquí entonces viene como las alternativas de solución. Pedro está ante una disyuntiva y si bien no está dispuesto a mantener el precio de las piezas, tampoco le parece razonable perder al cliente y perder una relación de negocios. Y sobre todo que el negocio se quede con una mala recomendación. Además, pues está molesto con Juan por no haberle consultado previamente. Entonces se presenta pues la situación y se presenta el desenlace. Este tipo de situaciones se pueden ajustar y se pueden adaptar a
diferentes contextos y diferentes situaciones de acuerdo al objeto de estudio de nuestras asignaturas o de nuestras disciplinas o de nuestras profesiones. Como les digo, es muy usado, muy utilizado en las ciencias sociales. Bien, aquí está pues el formato en blanco para que se pueda escribir sobre él y poder generar una estrategia, una técnica basada en el storytelling. Y acá entonces está el modelo para el alumno, para el estudiante. Entonces, ¿qué quieres que los alumnos logren? Aquí miren que hay diferentes elementos. El objetivo de aprendizaje y es qué queremos lograr en el estudiante. La descripción de la actividad, cómo la quiero implementar y se describe a detalle la actividad que voy a llevar a cabo. Los lineamientos y el producto esperado. Muy bien. Aquí entonces está que el objetivo de aprendizaje es comprender la forma o las formas de resolver conflictos por medio de una historia. En la descripción de la actividad, con base en la historia, pues previamente mostrada sobre Juan y Pedro, se le puede pedir a los alumnos que piensen en una situación en la que se haya enfrentado a un conflicto y la forma de resolverlo, utilizando la plantilla de Canvas para ello. Además, se le plantearán las siguientes preguntas. En la situación que viviste, ¿se mantuvo una buena relación con las partes involucradas? ¿Crees que pudiste haber resuelto el conflicto de otra manera? De ser así, puedes explicar cómo. ¿Y qué lección aprendes de esta situación? Posteriormente, se podrá compartir la historia con un equipo y entre todos deben discutir sobre las formas de resolver los conflictos. Algunos elementos a tener en cuenta. El alumno deberá completar todos los elementos de la plantilla y en la discusión con el equipo se deberán hacer propuestas de solución al problema, manteniendo siempre el respeto y la tolerancia entre los compañeros. Entonces observemos acá que se pueden generar y se pueden desarrollar diferentes habilidades de pensamiento con nuestros estudiantes. No solo desde la ética, desde la responsabilidad, desde el respeto, sino también desde la capacidad para expresar situaciones y para resolver conflictos. Y aquí pues hay algunas formas de evaluación. Bien, este es pues como el modelo para los estudiantes. Pasamos entonces al método de casos. Y allí es importante también reconocer e identificar que en el método de casos, pues también lo que se involucra es una situación del contexto real. En ese sentido, entonces, un caso es la descripción de una situación de la vida y es allí donde entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, bueno. Es allí entonces donde el caso se lleva a consideración del estudiante y todo ello es como lo que lleva al mismo estudiante a resolver o a enfrentar situaciones que podrían estar involucradas en su ejercicio profesional. Entonces, este método de casos consiste en proporcionar una serie de elementos de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y se analicen. Y de esta manera se pretende entonces entrenar a los alumnos en la generación de soluciones de situaciones, como les digo, del contexto real que podrían suceder en su ejercicio profesional. El caso no proporciona tanto soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupos sobre las posibles salidas que se pueden encontrar a un problema. Y tenemos pues acá diferentes casos. Uno es el modelo centrado en el análisis de casos.
Este modelo, pues, ¿qué hace? Pretende como que el conocimiento y la comprensión de los procesos de intervención llevados a cabo, así como los recursos que se utilizan y las técnicas, se tengan a través de programas de intervención propuestos. Y a través de este modelo se pretende que los estudiantes conozcan, analicen y valoren los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos. Entonces acá se pueden dar ejemplos de casos ya realizados o elaborados por expertos y que sean los estudiantes quienes puedan resolverlo. Complementariamente a esto se pueden estudiar también como diferentes soluciones alternativas a la toma de decisiones de acuerdo a un objeto de estudio. En cuanto a la segunda, aplicar principios y normas legales establecidas, pues aquí ya en estos casos es importante que los estudiantes se ejerciten en la aplicación de los principios adecuados a cada situación. Sabemos que cada disciplina también tiene como unas normas sobre las cuales se rige, entonces allí esa normativa es la que va a permitir resolver el caso. Se busca entonces con este modelo de aplicar principios y normas legales que desarrollemos en el estudiante un pensamiento deductivo a través de la atención de la norma y como de la objetividad que se pretende al encontrar una respuesta correcta frente a esa situación planteada. Este modelo, el de aplicar principios y normas, pues es mucho más asociado al campo del derecho, pero también sabemos que en nuestras disciplinas y en nuestras profesiones tenemos una normatividad que nos rige, entonces desde allí también se puede ajustar y adaptar a este tipo de modelo. Y el tercero busca el entrenamiento en la resolución de situaciones. En este sentido, se requiere entonces primero considerar como un marco teórico fuerte, es decir, una conceptualización frente al tema, frente al caso, y la aplicación como de diferentes elementos prácticos para la resolución del problema. Entonces acá interviene no solo la teoría, sino también la práctica y que atienda a un contexto específico. Es importante aquí establecer o determinar el respeto frente a la situación como de respuesta de cada estudiante y que no interfiera como la subjetividad personal. Es decir, aquí es mucho más libre como el asunto del análisis porque tiene en cuenta también como la capacidad de respuesta del estudiante. Bueno, aquí tenemos un esquema de los modelos metodológicos del estudio de casos. Y se presentan tres tipos de casos. Ok, no se ve bien la imagen. No, Es muy se ve muy pequeña. borroso. Ahora sí ¿Ahora se ve sí? mejor. Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, dentro del enfoque de estudio de casos, como estrategia didáctica y dependiendo como de los propósitos metodológicos, se tienen allí tres modelos. El modelo centrado en el análisis de casos que han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas. Esto pues resume como la diapositiva anterior. El modelo centrado en enseñar a aplicar principios y normas legales establecidas. Y el modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones. No se da la respuesta correcta, exige estar abierto a soluciones diversas. Por eso aquí entonces tenemos que tener en cuenta como la subjetividad en cada uno de los casos y poder actuar también como de manera abierta y flexible frente a las respuestas que den nuestros estudiantes.
Dentro de este modelo centrado en buscar el entrenamiento en la resolución de situaciones, hay diferentes posibilidades. Uno son los casos centrados en el estudio de descripciones y ello lo que hace es ejercitar el análisis, la identificación y la descripción de puntos claves de una situación dada. Otro tipo de caso es el de resolución de problemas y este se centra en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas planteados en la situación que se somete a revisión. Otro son los casos centrados en la simulación y allí se busca entonces específicamente que los participantes se pongan dentro de la situación, es decir, que se involucren como en una simulación y que participen activamente y tomen parte como de la dramatización de una situación. Otro elemento son los casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones descritas. Para ello, se pretende que se emita un juicio crítico sobre las decisiones tomadas por otro individuo o grupo para la solución de determinados problemas. En este punto, como en esta variación de los casos, se puede abordar un mismo tema y se puede trabajar también de manera colaborativa. Es decir, yo les doy un caso a diferentes grupos. Vamos a ver cómo lo solucionan esos diferentes grupos y después se pueden también hacer como debates frente a las decisiones que tomaron los grupos, si hubo semejanzas o si hubo diferencias. Y la otra modalidad son los casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones. Y allí se pretende entonces el entrenamiento en el estudio de situaciones que requieren la resolución de problemas de manera que se impliquen en el proceso de toma de decisiones. Aquí hay un documento, que aquí está la fuente, que también es del Tecnológico de Monterrey, es un documento quizás un poco más viejito, pues como en el año, pero es un documento bien interesante porque describe muy bien algunos ejemplos de casos que podemos utilizar en nuestras clases. Muy bien. Y hay otro aspecto que es importante reconocer y son los tipos de casos. Entonces tenemos el caso de valores y aquí en el caso de valores se solicita un juicio de responsabilidades sobre las personas o actitudes descritas en el caso. Entonces este se resuelve a través como de un juicio de valor. En el caso de incidente se estimula al grupo a una búsqueda activa de información que le ayude como a ajustar o a asentar esos juicios de valor que se tienen. Entonces, en el primero simplemente se resuelve con un juicio de valor, pero en el caso incidente ya yo debo empezar a buscar o invitar al estudiante para que busque información que le ayude a resolver el caso. En el caso de solución razonada, allí ya se encuentran soluciones razonables, pero sin información complementaria. En el caso de mentalización, se determinan definiciones personales ante la situación y en este es importante que se tome conciencia de las causas y de las consecuencias de la situación. Entonces viene o se toma en juego como el asunto personal de cada estudiante y lo que él piensa frente al caso, pero también es importante como la toma de conciencia frente a esa causa del caso y a la consecuencia frente a la solución que el estudiante plantee. Otro caso es el de búsqueda real. Este lo que hace es entrenar al grupo en la búsqueda de casos reales y a partir de ellos, pues discute soluciones concretas. Esta es una de los tipos de casos más utilizados en el campo profesional, dado que pues podemos analizarlo desde diferentes situaciones y enlazarlo también a un contenido temático.
Y el caso temático, allí lo que interesa no es el caso como tal, sino el tema de fondo que sobre el caso tiene lugar. Entonces, en el caso temático, yo propongo el caso, pero el estudiante no debe resolverlo desde lo que opina, desde lo que piensa, desde la información, sino desde un tópico generador o desde un tema principal que pueda resolverse en ese caso. Bien. Pasamos entonces al análisis de dilemas éticos. Esta es otra técnica que se utiliza y pues los dilemas éticos son conflictos hipotéticos o reales que se le presentan a los alumnos para que a través de su análisis y discusión propongan una solución o emitan una opinión de forma argumentativa y prescriptiva. Es recomendable que entonces estos dilemas tengan al menos dos posturas a defender para lograr como una interesante sesión de análisis y debate. En este caso, entonces, entender un dilema ético es reconocer como que se puede resolver como una situación práctica o conflictiva y demandante frente a una solución razonada que una persona enfrenta de manera como de manera irrenunciable porque puede tener como dos opciones para elegir la respuesta o para resolver la situación o el dilema que tiene. Hay dos autores, McConnell y McNamara, y ellos hablan de que la situación puede estar respaldada por bienes y por valores como objetivamente compartidos y reconocidos. A diferencia de los casos y de las historias, que fueron los que vimos anteriormente, los dilemas éticos tratan de cuestiones concernientes al juicio de valor moral, que suponen una existencia de valores compartidos y en los que pues es difícil en ocasiones tomar una decisión que no signifique la renuncia a otra alternativa que es igualmente válida. Esta situación hace que entonces el estudiante se enfrente a un dilema donde lo analice y donde deba contar con unos conocimientos previos muy amplios, pues allí no es únicamente el especialista en el área disciplinar a quien pertenece ese dilema, sino que también se puede resolver de forma interdisciplinar. Entonces allí las habilidades y las competencias que tenga el estudiante deben permitirle, y los conocimientos previos también, deben permitirle al estudiante generar y dirigir una argumentación ética a través de discusiones en el aula en la que se puedan llegar a acuerdos concretos y a partir de allí señalar posibles decisiones con sentido ético ante la situación presentada. Uno de los retos allí, como en esta estrategia, en esta técnica, es que al momento de analizar un dilema ético del área profesional, es importante como que podamos lograr en el estudiante que alcancen un nivel adecuado de reflexión y el cual pues debe como amarrarse o articularse a aquello que consideramos valioso dentro de la formación integral de un profesional. Porque pues para eso es que lo estamos preparando, ¿cierto? Estamos preparando un profesional no solo con buenos conocimientos, con buenas habilidades o competencias, sino también que tenga una formación integral que le permita resolver ese tipo de casos a través de diferentes situaciones que se le presentan. Entonces aquí
es importante brindarle al estudiante como muchas herramientas para el análisis, para la comprensión, para la toma de decisiones y para la reflexión en torno a ese campo laboral que va a desempeñar. Y para el análisis de dilemas éticos, pues hay 3 elementos como que se deben tener en cuenta. Uno es la normatividad. Yo también puedo resolver un dilema ético desde la normatividad, desde las leyes, las normas. Otro es el profesionalismo, sobre el cual debe girar el análisis de los dilemas. Y otro aspecto importante es la responsabilidad. Para ello, entonces, acá también tenemos un modelo Canvas en esta estrategia de análisis de dilemas éticos. Entonces, lo primero es determinar como las competencias a desarrollar con la aplicación de la técnica, el planteamiento del problema. Allí entonces el docente deberá plantear un dilema ético lo más cercano a la realidad posible, en el cual se presente una situación que involucre hasta 2 posibles soluciones. Aquí miren que a diferencia del anterior, yo debo darle al estudiante, al método de casos, yo debo darle al estudiante 2 posibles soluciones. Dichas soluciones deberán ser opuestas entre sí, las que desencadenarán una discusión y una toma de decisiones por parte de los diferentes grupos de alumnos participantes. ¿Qué debo tener en cuenta? Aquí lo llaman escenarios de argumentación y nos dan como tres momentos. El momento previo, el docente solicitará con al menos una semana de anticipación la investigación acerca de la temática o temáticas que rodean el dilema ético que se abordará individualmente. Y se solicitará una reflexión de su investigación con puntos clave a resaltar. Ya durante la sesión de clase, se pueden formar equipos con posturas opuestas entre sí. Entonces, hay un moderador que comienza a explicar el dilema y expone la dinámica de intercambio de argumentos entre los equipos. Mientras los equipos discuten, el profesor evalúa la pertinencia de sus intervenciones mediante una lista de cotejo. En caso de un desvío en la discusión, el profe deberá entonces intervenir y encaminar nuevamente el sentido del dilema. Mientras se da la discusión, el profesor hará uso de una guía de observación. Y finalmente, el profesor, junto con el grupo, construyen una conclusión considerando las reflexiones de las diferentes posturas tratadas. ¿Cómo se puede evidenciar entonces la competencia o las competencias que queremos lograr en los estudiantes? A través de la presentación y materiales realizados por el equipo para la exposición y análisis del dilema según la postura asignada y que demuestre como diferentes criterios: argumentación, conocimientos previos, actitud, un vocabulario adecuado y pertinente a la disciplina y a la profesión, y el pensamiento crítico. Aquí, cuando se habla de conocimientos previos, es importante que el estudiante o que el profesor más bien, previo a presentar el dilema ético, pues ya haya abordado como el tópico para poder, o el tema para poder abordar la situación. Y por eso se hace también tan importante que podamos presentarle al estudiante una lectura previa o un documento frente a la situación que se va a abordar en la clase donde se trabajará esta estrategia. Se puede contactar, hay una sugerencia aquí, que se puede también contactar a un profesional externo para que pueda como ahondar en la temática y a partir de allí construir como retroalimentaciones especializadas y oportunas a las decisiones que se tomen. ¿Qué riesgos existen en esta técnica? Pues el descontrol del grupo. ¿Y por qué? Pues porque se pueden provocar discusiones y puntos de vista encontrados entre los participantes, generando pues conflictos dentro y fuera del aula.
Y ya la evaluación, pues aquí el profesor hizo una lista de cotejo, entonces se puede hacer una evaluación procedimental de acuerdo a lo que el profesor está analizando en esa lista de cotejo. Y finalmente, pues al estudiante se le puede solicitar la entrega de una reflexión del análisis del dilema ético abordado en la sesión. Y para el caso del escenario de argumentación previo, pues generalmente la reflexión se solicitará de manera individual. Entonces aquí la evaluación puede ser tanto individual como grupal. Y se da desde el momento previo donde presento la lectura, el profesor presenta la lectura, y al final más bien cuando el estudiante presenta con su grupo esa argumentación final. Bien, aquí está entonces ya como el desarrollo del caso, perdón, de la estrategia del dilema ético. Entonces están las competencias que se van a desarrollar: reconocimiento y empatía, argumentación ética, lenguaje oral y colaboración. En el planteamiento del dilema está pues la situación, y en Europa hay una mujer que padece una grave enfermedad y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que la puede salvar. El medicamento es caro, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado a él hacerlo. Él pagó $200 por el radio y está cobrando $2,000 por una pequeña cantidad de medicamento. El esposo de la mujer enferma, Robert, acude a todas las personas que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo logra reunir $1,000, que es la mitad de lo que necesita. Le dice al farmacéutico que su esposa se está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o que le permita pagar más tarde. El farmacéutico se niega, pues quiere ganar dinero con su descubrimiento. Robert está desesperado y piensa en atracar el establecimiento para robar la medicina para su mujer. ¿Qué alternativa debe escoger Robert? ¿Robar el medicamento o no hacerlo? Entonces, este es el dilema que se presenta a los estudiantes, y miren que está pues asociado como al desarrollo ético, pero también hay un asunto de salud allí. En los escenarios de argumentación, entonces, una semana antes de utilizar esta técnica, se solicita a todos los alumnos del grupo una investigación a manera de reflexión individual acerca de del robo o hurto en Europa y las reglamentaciones farmacéuticas de esta zona geográfica, para ponerlos en contexto de la situación. Durante ya la clase se explica detalladamente el dilema. Se divide el grupo en dos partes. Una de ellas estará a favor del robo del medicamento y la otra en contra. Y se deberá solicitar el nombramiento de un representante para tomar la palabra, que será pues el moderador, y que expresará las ideas y los pensamientos del grupo. Para comenzar entonces con el intercambio de argumentos, el profesor deberá guiarse mediante la lista de cotejo y los elementos que deberán abordarse en la sesión. Y finalmente, en grupo, se deberá entonces llegar a una conclusión en la cual se escuche una reflexión por cada una de las posturas abordadas. Aquí entonces se presentan pues las evidencias y los mismos elementos que habíamos presentado en la diapositiva anterior. Entonces, este tipo de técnicas permiten resolver también situaciones del contexto y que nos permiten también abordar nuestros objetos de estudio de una manera diferente, mucho más asociadas a una situación real. Y aquí está pues el modelo en blanco para poderlo realizar. Continuamos entonces con otra técnica, que es el aprendizaje basado en fenómenos. Este tipo de técnica es un método de enseñanza-aprendizaje en el cual los estudiantes aprenden
a través del estudio de sucesos de la actualidad que se abordan de forma interdisciplinaria. Este tipo de técnica es importante como tener en cuenta que podemos involucrar diferentes disciplinas o diferentes objetos de estudio para resolver el fenómeno. Este aprendizaje basado en fenómenos entonces busca integrar conocimiento de diferentes materias y o temas por medio del uso de técnicas didácticas como el aprendizaje basado en proyectos y también el aprendizaje basado en problemas. Estos métodos o el método de aprendizaje basado en fenómenos, perdón, apoyan y facilitan que los estudiantes aprendan diferentes habilidades de pensamiento, como son resolver problemas, razonar, pensar críticamente y analizar. Este tipo de habilidades, como ya lo hemos visto también en los webinars anteriores, son habilidades asociadas a las competencias del siglo XXI y que son necesarias tanto en la vida universitaria como en la vida laboral. Mediante este tipo de aprendizaje basado en fenómenos, los estudiantes obtienen un conocimiento más profundo de un tema y como esas materias que subyacen o que se integran a esa temática, a ese fenómeno y que a partir de allí esas habilidades sociales y habilidades de razonamiento pues también se integran. Bien, aquí tenemos entonces el modelo Canvas para el aprendizaje basado en fenómenos. Es importante aquí tener en cuenta que se trabajan como diferentes elementos para poder desarrollarlo y para poder obviamente planearlo. Todos parten de un objetivo académico y es describir los objetivos del curso o qué competencias o qué resultados de aprendizaje esperamos reforzar o desarrollar. ¿Cuál será el contenido académico? Se selecciona entonces el tema o los temas para aplicar esta estrategia de fenómenos. Se enlistan los contenidos o conceptos sobre los cuales se van a tomar como los elementos para desarrollarlo. Se aborda también el contexto del mundo real desde fenómenos potenciales. Entonces allí se enlistan algunos posibles fenómenos que se puedan asociar con los contenidos académicos. Este tipo de técnica es muy importante relacionarlo como entre lo teórico y lo práctico del fenómeno. Aquí hay algunos ejemplos de fenómenos como las elecciones presidenciales, los Dreamers de Estados Unidos o las redes sociales. En el alcance de los fenómenos, pues entonces aquí es importante determinar cuántos fenómenos se tienen, si alguno de estos fenómenos puede englobar más de un concepto, tema o subtema definidos en el punto 2, es decir, acá donde vamos a desarrollar los contenidos, utilizar rúbricas para valorar el fenómeno y hacer una selección final de los fenómenos. Entonces aquí ya tenemos un modelo donde tenemos la vinculación de los fenómenos y de los temas, entonces aquí pondríamos el fenómeno y aquí todos los temas que pueden ayudar para conocer, identificar y analizar ese fenómeno. Y algunas experiencias de aprendizaje, entonces aquí se pueden hacer una lista de algunas experiencias de aprendizaje que se puedan desarrollar, ya sean basadas con el concepto o con el fenómeno. Y se puede comprobar entonces a través de los objetivos académicos.
Muy bien, aquí se presentan entonces algunos ejemplos, como el desarrollo de propuestas de solución ante el fenómeno que se presenta, donde se apliquen los temas de estudio. Se puede abordar también a partir de reportes de investigación o ensayos, a partir de presentaciones, debates, estudio de noticias relacionadas con el fenómeno, o ya material gráfico a partir de infografías o pósters, o pues recursos audiovisuales. Bien, y aquí ya está el desarrollo como de la sesión que se va a abordar con los estudiantes. Este está basado desde la sociología, entonces el objetivo académico es comprender los fundamentos epistemológicos, las principales corrientes teóricas y los métodos de la investigación sociológica. Y ubicar las diferentes aproximaciones sociológicas, al igual que su campo histórico y cultural de surgimiento. Entonces, ¿cuál es el contenido académico? Asociado pues, a los objetivos, pero también al contexto del mundo real. Los métodos de la sociología, el análisis de las sociologías weberiana y durkheimiana, las visiones clásicas de la sociología, la escuela norteamericana, la francesa y los debates teóricos entre el neopositivismo y el relativismo. Y este contexto académico se va a basar en un fenómeno potencial del mundo real. Se puede trabajar a través de la migración, a través de la corrupción o a través de las elecciones en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump. En el alcance de los fenómenos, pues se tienen tres, pero lo ideal es que se elija uno para poderlo abordar, pues como de manera más concentrada y más profunda. Entonces, acá se elige el fenómeno de la migración. Y se observa entonces acá cómo aquí se presenta el fenómeno y a partir de cuáles elementos académicos o teóricos se va a abordar ese fenómeno. Y aquí están como las experiencias de aprendizaje que se pueden generar para que el chico pueda, el estudiante, pueda generar su propio proceso de aprendizaje a partir de un fenómeno, pero orientado también en asuntos teóricos de la disciplina. Entonces acá, por ejemplo, se puede hacer un reporte de la situación del fenómeno social que debe incluir números y estadísticas obtenidos en instancias gubernamentales y en caso de que estén disponibles de algunas ONG o asociaciones civiles. Entonces miren que acá el estudiante también está siendo partícipe de su propio aprendizaje porque él está indagando sobre diferentes situaciones que le permitan recopilar información para aprender acerca de ese fenómeno de la migración, pero basado en la sociología. Semanalmente se estudiará el fenómeno a partir de cada una de las escuelas, es decir, cada uno de los autores que tenemos pues acá en la sociología. Los estudiantes deberán hacer un análisis individual del fenómeno con los conceptos aplicados. Como resultado final, cada equipo entregará un video o un trabajo de animación con una duración de 4 o 5 minutos. Estos ya son pues como criterios para poder que los estudiantes realicen las actividades. Deben presentar también un reporte sobre las leyes o normas que enmarcan el fenómeno social a estudiar y en grupos también podrán definir una escuela o método para estudiar con mayor profundidad y definen qué aspecto del fenómeno social van a estudiar con base en esas definiciones de la sociología. Entonces, esta técnica de aprendizaje basado en fenómenos nos permite argumentar o permite que el estudiante pueda argumentar, razonar y analizar mucho más contextualizado
ese tipo de teorías que a veces son tan densas de trabajar, pero que se pueden abordar desde un tema o un fenómeno social que se esté dando en el contexto más cercano. Bien, pasamos entonces al aprendizaje basado en problemas. Aquí es importante reconocer a Burroughs como el promotor de todo de toda esta metodología. Barrow, propone que la nueva información que es adquirida en un proceso autodirigido de aprendizaje, se espera que los estudiantes aprendan del conocimiento y de la experiencia acumulada en el mundo en virtud de su propio estudio e investigación, a semejanza de cómo lo hacen los médicos verdaderos. Entonces, aquí por eso puse médicos en negrilla, precisamente porque, bueno, esta es una cita textual y primero, inicialmente se trabajó el aprendizaje basado en problemas en el campo de la medicina. Durante el proceso de aprendizaje autodirigido, los estudiantes trabajan juntos, comparando, repasando y discutiendo lo que tienen que aprender. ¿Qué características tiene entonces el aprendizaje basado en problemas? Utiliza una metodología de trabajo que desarrolla habilidades cognitivas de alto nivel, como son la resolución de problemas, el análisis, la toma de decisiones y el pensamiento crítico. En este tipo de técnica también se pueden vincular o se puede trabajar desde el trabajo colaborativo. Las dos que vamos a ver a continuación, que son el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, tienen un alto componente de trabajo colaborativo. ¿Qué más nos permite o qué características tiene el aprendizaje basado en problemas? También promueve la metacognición y el aprendizaje autorregulado. Además de que ubica o sitúa a los estudiantes en el papel de profesionales activos que intentan resolver un problema o una situación próxima a la realidad. Y otra de las características es que requiere de conocimientos interdisciplinares donde el estudiante pueda formarse para la vida real a partir de como de la generación de responsabilidad para que asuman sus propios retos. En esta estrategia hay que entender el problema que se plantea como un verdadero desafío que proporciona relevancia y motivación para el aprendizaje. ¿Por qué debemos generar este tipo de problemas con relevancia y motivación? Pues porque es la finalidad de que el estudiante comprenda y aborde el problema y que los estudiantes deben identificar a través del aprendizaje autodirigido. El problema entonces conducirá a que el estudiante integre informaciones o conocimientos previos de distintas áreas del conocimiento. Entonces aquí, este tipo de técnica se puede abordar desde diferentes componentes académicos de la misma profesión, del mismo currículo que se está desarrollando. Bueno, es importante entonces que también en el aprendizaje basado en problemas se estructure el conocimiento para utilizarlo en el contexto real. Y se trata entonces allí de orientar el trabajo a construir el conocimiento que hay que poner en práctica. Es decir, pues como el conocimiento funcional característico de cada profesión.
Otro elemento importante a tener en cuenta es desarrollar procesos eficaces de razonamiento. Y se refiere ello a las actividades cognitivas necesarias para el campo profesional de referencia, para la resolución de problemas, la toma de decisiones y la generación de hipótesis. Y también pues se desarrollan destrezas, como ya lo he mencionado, de aprendizaje autodirigido y fundamental aquí la motivación para el aprendizaje. El hecho de que este aprendizaje basado en problemas permita que el estudiante esté motivado por el problema y que quiera entonces buscar la manera de resolver el problema que se plantea. Se presentan entonces acá el modelo Canvas para la planeación si queremos trabajar aprendizaje basado en problemas. Se presentan entonces las competencias que se quieren desarrollar. En los contenidos es importante preguntarnos frente a qué necesita saber el alumno para lograr las subcompetencias y solucionar exitosamente el problema. Se pueden abordar los 3 tipos de contenidos que propone César Cole, como son los conceptuales, a partir de los hechos, los conceptos, los principios y las teorías, los procedimentales a partir de técnicas, procedimientos y habilidades, y también, pues importante, los actitudinales, desde las actitudes y los valores. En el escenario o el problema, el eje del trabajo, pues en el aprendizaje basado en problemas, está en el planteamiento del mismo. Este deberá estar relacionado con las competencias y las subcompetencias y todas las situaciones de la vida cotidiana para que el alumno pueda tomar decisiones o hacer juicios basados en hechos o en información lógica y fundamentada. Los problemas o las situaciones pues deben requerir que los estudiantes definan qué suposiciones son necesarias y por qué, y qué información es relevante y qué pasos o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema. Las preguntas de inicio del problema deben ser abiertas y que no limiten o que no se limiten a una respuesta concreta. Entonces aquí se presentan las etapas del ABP. El diseño del escenario del problema, la guía del profesor y la clarificación de cierre. El problema será diseñado o seleccionado. La cantidad de preguntas abiertas que tendrá el problema. Es importante también tener en cuenta el material o los recursos que se utilizarán para presentar el problema. ¿Qué deben hacer los alumnos al enfrentarse al problema? ¿Cuáles serán las reglas para trabajar el problema? Y el tiempo de preparación que el alumno debe tener, como por ejemplo, leer y realizar actividades como una lista de hipótesis, una lluvia de ideas, o la lista de aquello que sabe y de lo que desconoce, y el producto que finalmente entregará. Entonces aquí, en este tiempo de preparación, también podemos tener o tomar en cuenta conocimientos previos o lecturas previas antes de abordar esta técnica en el desarrollo de las sesiones de clase. En cuanto a la guía del profesor, es importante entonces allí el tipo de actividades que el alumno tendrá que realizar para resolver el problema, el tiempo que nos va a tomar para que los chicos puedan realizar diferentes actividades y finalmente entonces está la clarificación y cierre. Es decir, si lo vamos a hacer a través de una exposición, si lo vamos a hacer a través de un debate, si vamos a hacerlo primero con búsqueda de información y después se compartirán los resultados. Entonces aquí ya se define cómo vamos a hacer el producto final para que el estudiante entregue en esta técnica. Y describir de manera general lo que hará el alumno en cada etapa. Entonces el problema será seleccionado o diseñado. Yo puedo tomar problemas,
tomados de diferentes documentos o textos, o el mismo profesor lo puede diseñar. ¿Qué cantidad de problemas se van a utilizar? ¿Cuáles serán las reglas de trabajo para los miembros del grupo? ¿Qué tiempo deben invertir los alumnos en la solución del problema? Y pues elementos importantes de la evaluación y de la retroalimentación. Aquí entonces está el ejemplo de aprendizaje basado en problemas. Están las competencias que son: genera una visión moderna del planteamiento, análisis, ejecución y evaluación de proyectos sociales, y plantea la necesidad de evaluar los proyectos de inversión públicos desde la perspectiva económica y social, así como la identificación y valoración de diferentes fuentes de financiamiento que puede utilizar una administración gubernamental. Y aquí se presentan los tres tipos de contenidos: los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, en lo conceptual se aborda desde la configuración de proyectos sociales de inversión, el sistema de seguridad pública, la legislación y las fuentes de financiamiento. En el procedimental, la metodología y técnicas de evaluación de proyectos sociales, la estimación de costos y beneficios, la rentabilidad, la estructura de asociaciones público-privadas, el financiamiento público y la evaluación de riesgos en el financiamiento de proyectos. Y en el actitudinal, pues la toma de decisiones estratégicas en proyectos de impacto social, las leyes del sistema público y la ética y seguridad en el sistema. Entonces, se propone al estudiante que el problema que va a resolver debe hacerlo o plantearlo desde los tres tipos de contenidos. En el escenario, pues entonces se presenta que es en la Ciudad de México, que la asociación es en Prodefensa del Campesino, y se presenta pues como todo el contexto del problema. Y se plantean unas preguntas, porque todo está dado. Voy a leer el problema para contextualizarlos con las preguntas. El escenario es: en una ciudad del norte de México de 500 millones de habitantes existe un grave problema por escasez de agua. Para remediar esta situación, el gobierno ha propuesto la creación de una represa, un lago artificial. Además, esta represa solucionaría el problema de inundaciones que suele ocurrir cada 4 años durante la estación de lluvias. La Asociación Prodefensa del Campesino se opone a la construcción debido a que hay zonas que ahora son tierra firme cultivable que se verán inundadas por el agua de la represa. Estas zonas incluyen un poblado de 60 familias que desaparecerá completamente. Adicionalmente, existe una región pantanosa, río abajo, que seguramente se secará, destruyendo su flora y fauna. Y se plantean las siguientes preguntas. Si se construye la represa, ¿traerá consigo más beneficios a la población que problemas? Reubicar la represa sería una solución para no dañar a la pequeña población y a la tierra firme. Evaluar cuáles serán los beneficios de construir la represa. Entonces, ya dado el problema y la situación, se diseñan las situaciones y los elementos que el profesor va a presentar y cómo se realizará el cierre. Entonces allí, pues los alumnos tendrán que leer y hacer una investigación relacionada con las leyes, los tipos de tierra, los efectos ecológicos, la cantidad de gastos. Las reglas, entonces, será que deberán entregar el documento con reporte en tiempo y forma con los criterios establecidos para la siguiente etapa. Este aprendizaje basado en problemas se puede dar por etapas, no necesariamente se puede resolver en una sola clase, sino que se puede trabajar en diferentes clases. Ya es de acuerdo como a la situación que ustedes como profes presenten al problema y como a la profundidad del mismo para poderlo resolver desde los diferentes tipos de contenidos. Y aquí está pues el modelo en blanco que yo espero ahora mismo subirlas como el material de apoyo
para que ustedes pues puedan ampliar también como cada una de estas estrategias y técnicas del día de hoy, dado que hay mucho material que se puede abordar y que se puede trabajar desde allí. Y como les digo, repito, este material está vinculado al Tecnológico de Monterrey. Bien, pasamos entonces al aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos se encuentra, en la base del aprendizaje basado en proyectos se encuentra afrontar un desafío que justifica y da sentido al esfuerzo de aprender. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en proponer a los estudiantes la realización de un proyecto o un producto complejo y realista. Este tipo de elemento es el problema que debe resolver y que será imposible de construir si no investigan y ponen en juego un gran número de conocimientos y habilidades. Entonces, obsérvese que acá también hay elementos tanto teóricos como prácticos. En la educación superior se trata entonces de productos y por tanto proyectos reales tomados de la vida y del ejercicio profesional. Bueno, aquí cómo se haría la planeación. Se parte de unas competencias clave, se afronta el desafío y el producto final, qué desafíos se van a plantear, qué preguntas se usarán para provocar el aprendizaje y qué producto final se quiere crear. Debe haber una estrecha relación con el currículo o con el plan de estudios y para ello se pregunta con qué elementos del currículo se puede relacionar el proyecto. Se definen los métodos de evaluación, qué herramientas, estrategias de evaluación se aplicarán y en relación con qué tareas. En cuanto a las tareas, qué se debe hacer para alcanzar el producto final, cómo se hará la difusión del proyecto, qué recursos se utilizarán, qué personas deben implicarse, si docentes, familias, otros agentes educativos, qué recursos o materiales son necesarios y si es necesario algún tipo de instalación especial. También se pueden abordar como herramientas TIC, entonces para ello es importante identificar qué herramientas se necesitan y cómo se vinculan a las tareas. Y finalmente, si se va a trabajar de manera grupal y cómo se van, qué cantidad de estudiantes van a estar en los grupos y cómo se organizarán los espacios de trabajo. Este es el modelo de planeación. Y hay un ciclo que es como el paso a paso del ciclo del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el primer elemento es el ABP como flujo de trabajo, el canvas de diseño que les acabo de presentar y una línea de tiempo del proyecto. En este tipo de técnica, este tipo de técnica más bien es un trabajo a largo plazo, ¿sí? Podríamos utilizar como diferentes semanas para poder tener un proyecto o un producto final, pues bien profundo y bien contundente frente al tema que nos queramos plantear o que queramos desarrollar. Entonces acá el diseño del proyecto de aprendizaje responde al flujo de trabajo que va, primero pues como desde el planteamiento del desafío o del problema o del asunto que se quiere resolver a través de un producto, hasta la resolución y la difusión del proyecto. Aquí conviene en este primer elemento del diseño y de la línea de tiempo hacernos diferentes preguntas. ¿A qué metas de aprendizaje relevantes apunta este ABP? ¿Cuáles son las grandes ideas que los estudiantes deben comprender al final del proyecto? Porque no solamente es como el producto final, sino también cuáles serán esos aprendizajes que el estudiante va a adquirir a lo largo del desarrollo de ese proyecto.
que va a dar una solución a una situación real del contexto. ¿Qué preguntas servirán para provocar en los estudiantes la indagación, la comprensión y la transferencia de aprendizaje? Esto es muy importante porque en la medida que nosotros provoquemos en ellos esos cuestionamientos y la comprensión de esos dilemas o esos elementos del aprendizaje, pues en esa medida entonces el estudiante se va a motivar para el desarrollo del mismo proyecto. Otro aspecto importante en este primer punto son los conocimientos y las competencias clave que van a adquirir los estudiantes como resultado en este diseño. Y que deberían saber hacer finalmente los estudiantes como resultado de la adquisición de tal conocimiento y de tales resultados de aprendizaje. Entonces acá, en esa planeación es muy importante definir la intencionalidad pedagógica sobre la cual yo voy a presentar el desarrollo de ese proyecto, cuáles serán los objetivos, cuáles serán las habilidades que el estudiante va a desempeñar o va a desarrollar y cómo lo voy a lograr. Para eso es importante pues una excelente planeación. Ya pasa entonces el segundo punto del ciclo, que es la entrada del proyecto. Es aquí cuando entonces el maestro es quien va a motivar y quien va a jalonar y quien va a persuadir para que el estudiante se implique en el proyecto. Y nosotros como maestros pues lo podemos hacer con diferentes estrategias discursivas. Las que tienen una orientación explicativa que utilizamos para facilitar la adquisición, la elaboración y la comprensión de conocimientos. Y las que tienen una orientación más argumentativa, que se encaminan a actuar sobre los conocimientos y las actitudes de los estudiantes, orientando la interpretación y el significado de lo que se enseña. Y otro punto importante aquí es que cuando presentemos el proyecto al estudiante, pues podamos generar en ellos, aumentar el interés y la implicación de los estudiantes hacia los contenidos. Aquí cuando nosotros presentemos el proyecto es muy importante que si vamos a trabajar este tipo de técnica, lo hagamos desde nuestra experiencia en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, de investigación. No quiero decir con esto que el ABP sea el desarrollo de un proyecto de investigación, pero yo puedo como profe presentar diferentes experiencias para que el estudiante se motive y pueda observar en este tipo de técnica un elemento importante para desarrollar productos que tengan una finalidad de apoyo o de solución a una necesidad del contexto. El tercer paso es el desafío. En el desafío, pues es ya como el desarrollo del proyecto y se plantea entonces en relación con los contenidos del currículo. Dar respuesta a este desafío es la principal fuente como de motivación y de implicación en donde se da fuerza a las actividades que el estudiante va a desarrollar y va a desempeñar a lo largo de la duración del proyecto. Este desafío entonces es la clave para que el proyecto sea pertinente, sea relevante y sea significativo para todos los participantes. El desafío se puede presentar a partir de una pregunta, a partir de un problema o a partir de un reto. Aquí lo podemos presentar de diferentes maneras. Ya pues depende como del estilo del profesor en cómo quiere presentarle al estudiante, a los estudiantes, el ABP. De una pregunta, puede hacerlo a partir de una pregunta, de un problema o de un reto. En el cuarto punto es la búsqueda, o el cuarto paso, es la búsqueda de información y la lectura. Para ello entonces es importante como localizar, filtrar y procesar la información como de los elementos necesarios para que el estudiante pueda responder a la situación y para darle respuesta a ese proyecto, desde una fundamentación mucho más teórica
que pueda asociar al desarrollo del proyecto o del producto final que desea presentar. El aprendizaje basado en proyectos tiene unas características que conviene analizar y que es fundamental analizar, sobre todo para la búsqueda de información y la lectura. Pues aquí es importante como requiere del pensamiento crítico, requiere de la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación, además que requiere como de la necesidad de aprender conceptos, habilidades y destrezas relevantes y además permite incluir procesos de revisión y reflexión frente a ese proyecto que se está planteando. El quinto paso del ciclo es la respuesta al desafío y la elaboración del producto final. En este punto, pues el proyecto es como el itinerario, la bitácora, el viaje de aprendizaje desde que se inicia el desafío hasta la solución y la elaboración del producto final. Precisamente, entonces, esto está orientado hacia como la significación y al sentido que se le da al proyecto para que sea comprensible hacia el estudiante, al cual al estudiante pues no se le pide que memorice contenidos, sino más bien que aplique esos contenidos en el desarrollo de ese proyecto o en la elaboración de ese producto final. Y para ello es entonces importante que el mismo estudiante se apropie de conceptos, procedimientos y actitudes que le permitan responder a ese desafío y pues tener un producto final concreto. Y finalmente en el ciclo del ABP está la evaluación y la difusión de resultados. Entonces aquí un proyecto no se da por terminado hasta que se han cumplido como dos requisitos fundamentales. Uno es la evaluación y el otro es la difusión. Una evaluación que sea dinámica y que también como que transforme al estudiante. Nosotros en esta técnica de ABP hicimos un trabajo interdisciplinar con 3 áreas del currículo en la licenciatura. Entonces, el grupo de estudiantes debía diseñar un software educativo para resolver una situación del contexto determinado donde el estudiante está haciendo su práctica. Entonces lo abordamos desde 3 componentes del currículo. Para el diseñar el software, pues le dimos elementos desde la didáctica que tuviera asuntos de planeación, de estrategias y de evaluación. Desde el asunto de la multimedia, entonces ahí aplicamos diferentes elementos multimedia que integraran el software, como el audio, el sonido, el texto, las animaciones. Y ya el componente del diseño como tal del software. Entonces el estudiante desarrolló ese proyecto dentro del semestre académico, no fue, como les digo, no fue un proyecto de investigación, fue un proyecto de aula y realmente generó en el estudiante ese desafío por aprender y poder reconocer que desde diferentes elementos del currículo él puede desarrollar un producto final. Para los estudiantes fue muy significativa esta apuesta y pues entonces aquí la invitación está dada para que ustedes también a partir de diferentes áreas del currículo se puedan unir con sus colegas, con sus compañeros y puedan abordar un proyecto desde diferentes áreas del currículo y lo mismo se puede hacer en el anterior, en el aprendizaje basado en problemas. Presentar a los chicos un problema y resolverlo desde diferentes áreas del currículo y eso hace que el estudiante pues pueda también como hacer transferencia de sus conocimientos y llegar hacia la metacognición. A manera de conclusión, frente a estos dos últimos que acabamos de ver, frente al aprendizaje basado en problemas y al aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el aprendizaje basado en problemas se inicia proponiendo a los estudiantes que resuelvan un problema, proponiendo una solución teórica que nunca construirán o fabricarán. Mientras que en el aprendizaje basado en proyectos
se les solicita a los estudiantes que hagan algo, que construyan o elaboren un producto que cumplirá con algunas condiciones solicitadas y dará respuesta práctica y concreta a un problema o solicitud realizada. Y por otra parte, el ABP, el basado en problemas, concluye cuando los estudiantes han llegado a una solución teórica del problema propuesto, además de decir o escribir cómo solucionarán el problema. Y allí no es necesario que implementen o elaboren una solución propuesta en detalle. Mientras que en el caso del aprendizaje basado en proyectos, el proceso concluye cuando los estudiantes han fabricado o elaborado un producto que responde a las condiciones solicitadas por el profesor o resuelve el problema propuesto. Por ello, cuando trabajan con el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes dan 2 pasos adicionales a los que dan en el ABP. En el ABP planifican, más bien en el AB Pro, que es el de proyectos, planifican y construyen en el producto, mientras que en el aprendizaje basado en problemas solamente dan respuesta. Con ello, entonces, terminamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. La pueden hacer por chat o pueden activar sus micrófonos. Alejandra, no sé si ya lo dijiste y yo me despisté, pero tengo una pregunta. Para acceder a esos documentos desde el Monterrey, ¿hay que tener porque es un curso o cómo se puede acceder, digamos, se les puede consultar a ellos estos materiales que tú presentaste? Bueno, estos materiales están colgados en la página de ellos y lo que como tienen licencia Creative Commons, o sea, podemos utilizarlos, obviamente dando los créditos de quien los realizó. Claro. Entonces yo los voy a subir en la plataforma porque hay muchos recursos que podemos utilizar y está como una infografía como un resumen infográfico de cada una de las técnicas y también está un PowerPoint donde podemos hacer el diseño y la planeación de manera editable. Entonces yo toda esa información la voy a publicar en el curso en la unidad 3. Ah, listo, me aleja. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Wilson, tienes la palabra. Hola Aleja, no sé si de pronto no escuché bueno, no recuerdo en este momento. Para estas últimas 2 propuestas, el ABP, pues en proyectos y en problemas, ¿cómo es el manejo de los tiempos? ¿A ellos cuánto tiempo se les da para hacer como el desarrollo de estas actividades o propuestas? Sí. O ya uno como docente coordina allí el tiempo en 1 o 2 sesiones, o bueno, ¿cómo se maneja allí como esa parte? Sí, mira, hay el tiempo, este último, el aprendizaje basado en proyectos, requiere más tiempo, ¿sí? Porque debe presentarse un producto. Entonces, en el aprendizaje basado en problemas, pues podría definirse una sesión inicial donde el profesor presente como los conocimientos o la teoría necesaria para que el estudiante pueda resolver el problema. En otra sesión ya se puede hacer la técnica. Ese podría ser para el aprendizaje basado en problemas. Ese no tiene tanta duración como el de proyectos. En el ejemplo que yo di, que fue un proyecto de aula que desarrollamos en la licenciatura, nosotros lo hicimos durante todo el semestre. Entonces, cada vez que teníamos sesión de clase con ellos, íbamos dando como ciertos elementos para que el estudiante pueda desarrollar el proyecto. Entonces, eso ya depende como de las condiciones que se tengan de las sesiones presenciales o de las sesiones virtuales, pero realmente es un asunto que debemos promover para trabajar con los chicos, porque una de las conclusiones, al final hicimos como una socialización de los diseños de software que los estudiantes hicieron, y uno de los estudiantes expresaba que
que este proceso de aprendizaje basado en proyectos había sido supremamente significativo para él, porque sentía que todo lo que estaba viendo en las clases lo podía aplicar en su contexto real. Entonces, esa es la idea, que todas estas estrategias que estamos o que presenté el día de hoy, pues podamos aplicarlas a ese contexto real de formación profesional sobre la cual los estudiantes están formando. Entonces, en cuanto al tiempo, Wilson, pues ahí sí es importante como que cada uno defina el proyecto, la magnitud o la profundidad del proyecto o del problema para definir la cantidad de sesiones que se requieren para hacerlo. Alejandra, buenos días. Aleja, gracias. Yo tengo una pregunta en cuanto a esto, en los últimos dos que nos diste, de aprendizaje basado en problemas o en proyectos, Sí. o de las estrategias que has dado, ¿hay alguna diferencia o cuál se recomienda usar en estudiantes de pregrado y en estudiantes de posgrado? ¿O son iguales? No, pues es que la adaptación la define uno como maestro de acuerdo como al objeto de estudio, ¿cierto? Se pueden usar tanto en pregrado como en posgrado, incluso se pueden trabajar desde la educación primaria, ¿sí? Pues la educación primaria y secundaria. Entonces ahí ya se define, es como la situación sobre la cual se va a basar el desarrollo del problema o el desarrollo del proyecto. Conviene, por ejemplo, en el posgrado, conocemos que nuestros estudiantes de posgrado tienen diferente formación disciplinar en el pregrado. Entonces sería muy interesante poder hacer o analizar problemas desde diferentes disciplinas y hacerlo de manera interdisciplinar. Ya ahí la complejidad sería más profunda, por ejemplo, en el caso del posgrado. Y en el caso del pregrado, el ejemplo que ya he mencionado varias veces es que también lo podemos trabajar de manera interdisciplinar, obviamente dialogado con los colegas y con los compañeros que tenemos a nuestro lado, que orientamos las clases en el mismo semestre y que podemos abordar o ese proyecto o ese problema desde diferentes áreas del conocimiento. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aleja, yo. Adelante. Gracias. Bueno, también como para complementar lo que decías, no necesariamente tiene que ser en una misma como área de, bueno, en asuntos afines sí, pero por ejemplo nosotros también en la licenciatura hicimos un ejercicio entre administración turística y la licenciatura Sí, ese para es otro articular ejemplo muy interesante. alrededor de, pues, de una problematización. No utilizamos una estrategia de estas específicamente, pero sí trabajamos el modelo Canvas y trabajamos todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y la creatividad. Entonces, si bien pueden ser áreas afines de la misma carrera, pues también ya hay una experiencia con diferentes programas de pregrado articulado a un interés. Y tengo una preguntita. Sí, adelante. Con respecto a los primeros, a las historias, cuando la idea es entonces que los estudiantes creen sus propias narrativas. Esas narrativas, cuando tú mostrabas los diferentes programas, en esos software se crean las narrativas, ellos van contando su historia o a través de videos o a través de qué otras estrategias se puede hacer. Bueno, yo presenté acá diferentes recursos TIC que nos pueden permitir esa creación de historia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son diseñados desde las bases del storytelling, ¿sí? Hay un documento del Observatorio de Innovación Educativa donde nos explican cada una de estas herramientas y cómo la podemos utilizar, pero también de acuerdo como a la capacidad y a la posibilidad que tenga el estudiante, pues yo lo puedo hacer de manera manual, o sea, yo puedo hacer una narrativa donde pueda escribir y yo mismo pueda dibujar. O sea, yo aquí lo que hice fue presentar como algunas herramientas TIC que pueden apoyar, pero eso también depende como de las habilidades que tengan los estudiantes y también se puede hacer de manera oral, porque también sabemos y podemos atender a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, porque hay algunos que son mucho más hábiles en la expresión oral que en la expresión escrita.
Entonces, en ese sentido, ya podríamos dar la posibilidad al estudiante de que decida cómo hacerlo, brindarle nosotros como maestros las posibilidades que hay y ya que los mismos estudiantes puedan decidir cómo lograrlo. Jason está levantando. Lina, ¿es claro? Perdón, sí, gracias. Y una cosita. Entonces tú nos puedes también compartir como, no sé si sea posible, donde se hace relación de estas herramientas, el documento Sí, del claro tecnológico. que sí, claro que Ay, sí. Yo bueno, toda la información que Ay, he gracias. recopilado qué chévere, muchas gracias. sí, claro, yo toda la información que he recopilado pues este curso, toda la información la voy a publicar ahí en el Moodle que ustedes tienen para que puedan también pues acceder a los documentos y a los recursos. Jason. Muchas gracias, profe Alejandra. Y de nuevo un saludo para todos los compañeros. A mí siempre me ha preocupado un poco el uso de estas herramientas como las que tienes, por ejemplo, ahí en la diapositiva en este momento, como Storybuild, Puntone, Toontastic y bueno, tantas que nosotros podemos encontrar. Porque en ciertas digamos que yo no soy muy amante de usarlas, pero cuando me he encontrado con presentaciones de este tipo, cuando, digamos, uno le pide a los estudiantes hacer algún tipo de presentaciones de esta forma, o bueno, cuando en cualquier aspecto donde se puedan encontrar este tipo de presentaciones, uno se encuentra muchas veces que el uso excesivo de movimiento y de dibujos y de cositas moviéndose y este tipo de cosas se vuelve, más allá de ser una herramienta, se vuelve un distractor. Mi pregunta entonces va hacia cómo encontrar o cuál es el camino que se debe seguir para llegar a un Un uso equilibrio. adecuado, a un equilibrio entre que sea llamativo y atractivo, pero que no se me vuelva un distractor por tantas vainas que tiene. Hay una herramienta que estuvo muy de moda hace algunos años, eh, que se empezó a utilizar para hacer las presentaciones, se migró Esi. con muchos, ¿cuál? Prezi, por ejemplo, Prezi. Sí. Y a mí, pues, además de parecerme que no es una herramienta intuitiva, porque, digamos, muy pocos tienen la habilidad de poder hacer presentaciones con poco texto, más bien utilizando diagramas, ese tipo de cosas, y Prezi llegaban y descargaban todo ahí automáticamente y quedaban unas cosas inmensas que no se podían ver ahí porque no lo permitía. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo poder manejar entre que sea bonito y llamativo, pero que no se me vuelva una vaina ya tan cansona que haga que la gente o pierda completamente el interés o se vuelva un distractor por estar viendo cositas pues muy bonitas ahí nada más? Gracias por tu pregunta. Mira, ahí hay que tener en cuenta como algo fundamental que son los principios de la multimedia. Entonces, el hecho de poder combinar como diferentes recursos, la animación, el video, el audio, el sonido, el texto, pues entonces también hay que dosificar cada uno de los recursos. Y eso sería pues como ya un asunto de otro curso, que yo creo que Yorladis está dando muchos elementos allí en su curso, porque ella lo que está trabajando es como el poder equilibrar ese asunto del texto y del gráfico, ¿cierto? Y hay como un principio fundamental y es que debemos buscar que en ese tipo de presentaciones o de animaciones, pues no nos recarguemos, como dices tú, por ejemplo, de GIFs animados. Hubo un tiempo de moda cuando yo estudié la licenciatura que empezaron a crearse los GIFs animados. Entonces, claro, todo ese muñequito en movimiento, como dices tú, hace que se pierda el interés y que se pierda también como la motivación del estudiante. Entonces allí tendríamos que mirar cuáles son los principios de la multimedia para no sofocar al estudiante con tantos distractores y más bien definir ciertos aspectos que sean fundamentales y a veces lo simple es lo más llamativo para el estudiante, porque eso también permite que el estudiante pueda hacer volar su imaginación y no solamente como presentarle al estudiante toda la información y que su imaginación se quede por fuera. Entonces allí conviene como mirar un poco acerca de esos principios de la multimedia
para no caer en la cantidad de cosas y de recursos y más bien tener como como un equilibrio entre todos los elementos que se presenten. Muchas gracias, profe. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, compañeros, colegas, pues un abrazo entonces. Espero que todas estas herramientas y todas estas estrategias también pues sean aplicables y utilizables a sus contextos. Eh, como les digo, es importante pues que sepamos adaptar también cada una de las estrategias a nuestras disciplinas, objetos de estudio. Y bueno, nos vemos entonces el jueves con el último webinar para este curso. Aleja, muchas gracias, me parece. Aleja y todos, muchas gracias, feliz día. Gracias, chao. Muchas Un gracias. abrazo y feliz día para todos. Gracias, Bueno, profe. que estén Excelente muy bien. semana. Igual para Gracias, lo mismo. todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alejandra. Hasta luego, compañeros. Zulay, adiós, cuídate. Lucho, hola. Hola Alejita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?